Saludos, que Dios te bendiga y Dios te guarde. Quise titular este tema Miedo a fracasar. Creo que en muchas situaciones de nuestra vida le tenemos miedo al fracaso. Le tenemos miedo al que pasará, al que sucederá de Dios. A veces por eso se nos hace difícil tener fe, porque a veces no sabemos ni qué podrá suceder y tenemos miedo de fracasar. Tenemos miedo de poner nuestra vida en Dios. Tenemos miedo de entregarle nuestro corazón a Dios porque tenemos miedo de fracasar. Tenemos miedo del qué dirán. Tenemos miedo de lo que dirá mi familia. Tenemos miedo de lo que dirá la gente y el qué dirán de mí. Y por eso le tomamos miedo al fracasar. No tanto por fracasar, sino más por el qué dirán. Hoy yo quiero contarte una pequeña historia de la Biblia sobre el fracaso, para que de hoy en adelante ya no le tengas miedo a fracasar, sino que veas que intentarlo vale la pena, que intentarlo es lo que debes hacer. En una ocasión estaba Pedro con los otros 11 discípulos en la barca. Y ahí estaba él con ellos, ya que antes de estar ahí, Jesús le dijo: móntense en la barca, en lo que yo despido a la multitud. Jesús despide a la multitud y los 12 discípulos se montan en la barca y salen. Y cuando ya llevan bastante rato allá en aquel lugar, en aquel lago, en aquel río, se dirigían a la otra ribera, al otro lugar, al otro lado, a la otra orilla, como Jesús le dijo. Como Jesús le dijo, una orden que Jesús entregó. Y ellos fueron a completar la orden que Dios le dio, el mandato que Dios le dijo. Se montaron en la barca y se fueron. Porque Jesús le dijo: vayan, sigan adelante, en lo que yo despido a la multitud. Y allá van ellos. Pero ocurre algo. En medio de la noche, los 12 discípulos se encontraban como... Estaba el viento golpeaba fuerte y el mar golpeaba bastante. Y de momento, de entre todo eso y en la oscuridad de la noche, ven algo a lo lejos y no sabían qué era y pensaron que era un fantasma. Pensaron que era algo extraño lo que estaba en aquel lugar. Y Pedro dice: Jesús, si eres tú, permíteme llegar a donde tú estás. Permíteme caminar. Y Jesús le dijo: ven, le dio una orden. Le lanzó una promesa, le dijo: vas a llegar. Literalmente, cuando Jesús te dice ven, te está diciendo vas a llegar. Cuando Jesús te entrega algo, te está diciendo lo vas a completar. Tú puedes. Tú puedes. Yo estoy contigo, te dice el Señor. Deja el miedo al fracaso. Yo estoy contigo, te dice Jehová. Y Pedro comenzó a caminar por encima del agua. El viento golpeaba fuerte. El mar golpeaba fuerte. Y Pedro sentía que se iba a caer. Oye, Pedro sentía que no podía aguantarse con el viento
y con el mar. Y dice la palabra que ahí iba Pedro caminando, aunque el viento golpeaba fuerte. Iba Pedro caminando, aunque la marea golpeaba fuerte. Pedro caminaba. Y yo estoy seguro que no era fácil. Yo estoy seguro que se le hacía difícil. Oye, yo estoy seguro que no caminaba tranquilamente, sino que su paso era dificultuoso. Pero Pedro dijo: yo voy a seguir caminando, porque Jesús me dijo ven. Y porque Jesús me dijo ven, sé que voy a llegar, sea como sea. ¿Sabe qué ocurrió? Vino un viento tan y tan fuerte. Tu presencia es el cielo para mí, Señor. Vino un viento tan y tan fuerte que desvió la mirada de Pedro y Pedro comenzó a mirar al otro lado. Tu presencia es el cielo para mí, Jesús. Y mientras Pedro desvió su mirada de su norte, ¿has tú desviado la mirada de tu norte? ¿A dónde has comenzado a mirar? ¿Al sur? ¿Al este o al oeste? Dime a dónde. Dime a dónde estás mirando ahora, que desviaste tu mirada. Pero tranquilo, te voy a decir algo poderoso. Pedro comenzó a hundirse. Se comenzó a hundir. Porque desconfió, dudó. Y miró a Jesús y le dijo: Jesús, sácame de aquí. Y que no puedo. No puedo con la situación, no puedo con el problema que me ahoga. Siento que me oprime, siento que me hundo en mi problema. Siento que me hundo en mi divorcio, siento que me hundo en mi matrimonio, siento que me hundo en mi relación, siento que me hundo en mis problemas, siento que me hundo en mi trabajo, siento que me hundo en mi casa, siento que me hundo. Y Pedro le dijo: sácame de aquí. De ahí estaba Jesús. Jesús extendió su brazo, dice la Biblia, que Jesús extendió su brazo y lo sacó. ¿Sabes algo? La realidad es que mucha gente critica a Pedro porque Pedro desconfió. Pedro nunca tuvo miedo del fracaso. Pedro activó su fe y creyó, porque sabía quién lo había llamado. Y lo llamó Jesús. Jesús le dijo: ven. Y cuando Jesús le dijo: ven, inmediatamente él activó su fe. Y la fe sin obras muerta obró. Sacó un pie fuera de la barca y comenzó a caminar. No importando cuán fuerte viniera el problema, no importando cuán fuerte golpearan los vientos, él comenzó a caminar. Pero ¿sabes algo? Por miedo a fracasar, 11 discípulos se quedaron en la barca. 11 discípulos que en ese momento nada se escribió de ellos. Nada dice de esos 11 discípulos, porque se quedaron en la barca. Porque no actuaron, porque tuvieron miedo del fracaso. Quizás temían que se fueran a hundir. Pero Pedro sabía quién lo había llamado. Y sabía que aunque lo que Dios depositó para él haya sido grande, que aunque haya sido difícil, Jesús nunca lo iba a dejar solo. Y nunca iba a dejar que se ahogara en el problema. Jesús no llega temprano. Jesús no llega tarde. Jesús llega cuando tú realmente lo necesitas. Jesús llega en el momento perfecto. Cuando dejes de nadar por tus fuerzas, cuando te canses de nadar por tus fuerzas, y puedas dejarte guiar por Él, por su presencia.
por su inmenso amor. Tú que tienes miedo a fracasar, te digo, serás tú, como uno de los 11 discípulos que se quedó en la barca. Hoy serás tú un Pedro que aunque se hundió, porque en algún momento desvió su mirada, sabía quién lo había llamado, y aunque sería difícil, iba de camino a los brazos del Maestro, a los brazos de Jesús. ¿Te quedarás en la barca o irás de camino a los brazos de Jesús? Tú decides. Es tu decisión. ¿Pero quieres que te diga algo? Yo voy a ti. Yo creo en ti. Y si yo creo en ti, Dios que está en los cielos, que te creó, Él también cree en ti. Que Dios te bendiga mucho. Te lo dice Chiclo. Y si tú crees y entiendes que esta palabra hay alguien que la necesita, compártela. Compártela. Que sea de bendición para alguien en esta noche. Que alguien que tenga miedo a fracasar, hoy se atreva a caminar. En el nombre de Jesús. Dale share. Hay alguien que lo necesita. Que Dios te bendiga mucho. Te mando un abrazo súper grande y apretado. ¿Te lo dice Chiclo? Dios es Dios y lo demás es parking. Que Dios te bendiga mucho. Y recuerda, su presencia es el cielo para mí y para ti. Bendiciones.